Felicidades. Gracias, gracias a todos. Mucho calor por allá. Uf, Tiene mucho calor, ¿no? Sí. Mil bastante. disculpas que te dije, Jimena, mil disculpas, hija. No Soy se más- preocupe. No, es que me equivoqué, pero me sentí después un poquito mal porque dije, ¿por qué le puse así si no te llamas así? Mil No, disculpas. no se preocupe. No se preocupe, tan bella. La hermana Marcelina. ¿Cómo está, Sí, Marcelina? Qué gusto En saludarte. victoria porque estoy respirando. Esa. Amén. Gloria a Dios. Por Amén, acá calor aleluya. bastante, Pastor Marce. Uf, bastante. Hace un frío bárbaro. Acá también mucho calor, ¿ah, Paz? Bastante, bastante. Está Bastante rico. poquito. No, suéter, te ¿no? iba a tomar. Es que te digo que tomé café, pero siento que me sentí bien con el café. Ah, sí, yo también con el café me siento muy bien. Mira, aquí estoy. Está lloviznando, ¿no quieren tantita agua? Uy, ahorita no. Hay sequía. Eso es café, pero no café con mayo. Hey, veo que varios de Costa Rica, ve mi gorra. Yo soy tico. Sí, qué buena. Puede faltar. Ahora no me vuelvo a mantener esto. Bueno, súper emocionados. Hoy estoy. No, matose. Es que no es de toser. A ver, Me voy a voy lastimar. a silenciar. Dame un segundo. Buenas. A ver. Ahora sí. Y a vos, Seba. Seba, vos puedes, ahí está. ¿Puedes Ahora habilitar? sí, Ahora ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha. Bueno, voy a estar sin cámara hoy porque estoy imposibilitado de cámara hoy, pero voy a estar conectado todo el discipulado. Puedo estar porque había dicho que no iba a poder estar esta semana, pero sí. Y hoy vamos a tener al pastor Alberto que va a estar conduciendo el discipulado de hoy y ya está en la casa, ya está conectado entre nosotros. Es un hermano que ustedes ya conocen, flaco, alto, sabio, muy sabio y padre. Así que estamos contentos de recibirle hoy. Y seguimos con el estudio de Juan 5. Yo ya estoy preparado para tomar mis notas. Dice, vamos a esperar un ratito que el pastor Alberto se está terminando de preparar. Ah, ¿sí? bueno. Es que lo que pasa es que allá en Nicaragua son 5 horas más temprano, entonces está madrugando, pero bueno, aprovechamos para saludar a Jimena, feliz cumpleaños. Mayo tiene unas palabras especiales para Jimena, unas palabras inspiradas desde lo más profundo del corazón venezolano. A ver. Jimena, con todo el corazón y de parte de todo el equipo, happy birthday. Qué profundo. O sea, Qué imagínate, profundo. creo Ahora que lee la salió. Biblia, Jimena, porque las palabras de Mayo te dejaron. Caló. No se lo reveló Sí, ni sí. carne ni sangre. Creo que como se el me hizo tic, una cicatriz impactada. Una cicatriz de aquí y pasó por la garganta y siento sangre cuando salió. Imagínate, o sea, raspó. Eso no te lo reveló ni sangre, ni carne, sino harina y arepa. Exactamente. Diga happy birthday, Lucas. Di. Harina y arepa, está bueno eso. Ok, Pero pues. bueno, voy a ver si puedo conectar mi cámara. Me tengo que preparar acá. Pero ya tenemos al Que pastor. baile el pastor. Que baile el pastor Rayo. El pastor Alberto Rayo, ¿Qué? pedido Jimena, quiere un baile de cumpleaños. Yo tengo un video, después te lo voy a mandar. Hay un video por ahí del pastor Alberto haciendo una danza. Te lo voy a mandar. Que no haga pasos de karate. Hey, Paz Alberto, estás de Hey, confitrión. pero tenemos otros bailes también ahí. O sea, no solo el mío, ¿verdad? Hay unos Hey, bailes rusos ahí que el pastor Seba nos puede enseñar. Padre Rayo,
Ya Ah, estás de coanfitrión si necesitas compartir la pantalla, ¿eh? ok, excelente. Dale viaje entonces. Oremos un ratito antes de comenzar. Entonces, Señor, te ruego que los próximos minutos sea un tiempo en el que podamos ser instruidos a través de tu palabra y siempre nuestro deseo es que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad de las Escrituras. Enséñanos cada vez un poco más con el propósito de conocerte a ti, conocer tu voluntad, conocer en el proceso cómo estamos y que podamos ser transformados a través de este conocimiento a la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. No sé si avanzaré mucho en realidad en base a lo que han venido compartiendo en los últimos sábados, pero por supuesto en esta historia del capítulo 5 de Juan hay tantas cosas y hay algunas que probablemente voy a repetir en base a lo que ya han venido compartiendo, pero no quiero dejarlo por eso escapar, sin embargo. En el capítulo 5, ay, déjenme salir de aquí, no sé dónde entré. En el capítulo 5, déjenme buscar dónde tengo, aquí tengo. En el capítulo 5, en el versículo 12, quiero comenzar por ahí para más adelante entonces seguir compartiendo. Hay algunas cositas que por supuesto ya se dijeron el sábado pasado, sin embargo, insisto, creo que nos va a servir siempre para refrescar la memoria y compartir cosas que creo que Dios sigue hablando en nuestra vida. ¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Por supuesto, a los fariseos parecía que lo único que les interesaba era poder descubrir quién había sido aquel causante de una falta tan importante a la ley. Para ellos, como ustedes sabrán, el cumplimiento de la ley era sumamente importante y evidentemente para estos religiosos de la época, este hombre estaba cometiendo una grave falta a sus tradiciones. Y noten que les digo a sus tradiciones, porque aunque la ley efectivamente les mandaba a guardar el sábado, a no tratar de hacer mucho esfuerzo en no trabajar, la manera en la que intentaron ser fiel a esa ley desarrolló una serie de normas internas a nivel cultural que violarlas era casi equivalente a violar la misma ley del Señor. Según estudiosos, dicen que aproximadamente 39 formas de prohibiciones como mínimo habían en aquella época para los días sábados. Noten que ellos no preguntan quién lo sanó, sino quién lo mandó a cargar su camilla. El legalista, una de las cosas que al menos lo caracteriza es que no tiene interés en la compasión, sino en los supuestos desacatos a la ley del Señor. Y aquí me lleva a entender algunas cositas que se las quiero compartir acá en pantalla. 3 cositas que de entrada, simplemente para hacer como una suerte de introducción al tema, me parecen importantes rescatar. La ley puede diagnosticar el pecado, mis estimados, por supuesto, pero no curarlo necesariamente. La ley puede revelarle al hombre su debilidad, pero no remediarla. La ley acoge las almas enfermas, pero no puede darles la salud. Y a veces creo que lo compartimos nosotros el sábado pasado. Creo que lo compartió el pastor Seba. Y a veces se nos hace mucho más fácil en un sentido poder diagnosticar el problema o el error, pero mucho más difícil ser un instrumento de la gracia del Señor para el proceso de sanidad en las personas. Y creo que a nivel de la poca experiencia que tengo en el ministerio, me doy cuenta que es un fenómeno cada vez más recurrente en nuestras iglesias. Se nos hace muy fácil poder señalar el error o el supuesto error que alguien cometió, pero mucho más difícil poder ser un instrumento de la gracia y de la misericordia del Señor. Me gustó lo que leí por ahí de un estimado amigo de nuestro pastor Seba, de don Samuel Pérez Milos. Sobre esta historia, él compartió algo que me pareció interesante. Es el modo de comportarse, dice él, es el modo de comportarse de quienes levantan un altar a la doctrina
y queman en ese mismo altar la gratitud, la misericordia y el amor. Déjenme compartírselos por acá, porque me pareció bastante propicio. El tema de los legalistas que estaban preocupados por quién le dijo a este hombre que tomara su camilla y se levantara. Y noten lo que reflexiona Pérez Milot. Es el modo de comportarse de quienes levantan un altar a la doctrina y queman en él la gratitud, la misericordia y el amor. Entonces, la primera lección que no quiero dejar escapar es esa. En el proceso de la fe, el ser celosos por la palabra del Señor es una característica importante en cada uno de nosotros. Eso no se puede obviar, por supuesto. El peligro que podemos correr es que si no nos cuidamos, la intención, la esencia o la motivación que hay detrás de ese celo, podemos perder tristemente también la capacidad de sentir compasión y de ser instrumentos de misericordia para las personas. Dice más adelante el versículo 13 del mismo capítulo 5, por supuesto. El que había sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Y esto otra vez me recuerda un poco lo que estaba diciendo el sábado pasado nuestro estimado pastor Seba. El Señor no andaba buscando que su nombre quedara impregnado por ahí como una firma famosa por causa del milagro que recién acababa de acontecer. Ni siquiera el hombre benefactor del milagro sabía quién era. Porque cuando le preguntan quién es el que te dijo que levantaras la camilla, dice aquí el mismo escritor, el del Evangelio, que no tenía idea de quién era. Lo que me lleva también a otra reflexión. A veces nosotros no nos damos cuenta de las formas tan extraordinarias en las que Dios se continúa involucrando en nuestra vida. No estamos claros de quién es aquel que está ocasionando todas las cosas buenas que están pasando alrededor de nosotros. Hay cosas que evidentemente las conocemos porque tal vez se las pedimos en oración, porque a lo mejor alguien oró por nosotros y nos enteramos, pero hay muchas otras cosas de las que no tenemos idea de que Dios, una vez más, como suele hacerlo, está interviniendo en nuestra vida para traernos lo que se requiere en el momento oportuno. Pero hay otra cosa que me parece también importante rescatar. Noten esto. Él lo sanó y después se le presentó. Él lo sanó y después se apartó. Es decir, Jesús, tal vez el orden está equivocado, porque lo primero que hizo, lo sanó y se apartó sin habérsele presentado. Lo sana y cuando lo busca, porque los judíos le están preguntando quién fue el que lo hizo, él lo busca y ya no lo encuentra, porque se había como escondido entre la multitud, ya no estaba por ahí. Y se fue y le hizo algo sin habérsele presentado. Lo que me lleva una vez más a tener una pequeña vislumbre, un pequeño esbozo de la forma en la que opera el Señor y de lo que pudiéramos aprender ustedes y yo, particularmente en este tema de la humildad, particularmente en este tema de no buscar el mérito o el aplauso. En una generación en la que siempre es muy importante el que quede claro lo que yo hice, lo que yo dije, el mérito que merezco, el mérito que demando. Aquí el Señor hace algo bueno y luego parece escabullirse, parece esconderse de la multitud sin habérsele quizás ni siquiera presentado. Simplemente hace lo necesario. Hizo lo que el hombre necesitaba para su vida. Y de pronto nosotros somos al revés. Somos de los que primero queremos que quede claro quiénes somos nosotros, para que la gente tenga un concepto muy bueno de parte nuestro. Recuerden siempre a nuestros amigos, yo ahorita no estoy con el WhatsApp aquí abierto, pero voy a abrirlo. Para nuestros amigos del equipo que se quieran meter por ahí, ya saben, la misma dinámica de siempre, aunque no los vea y probablemente no les dé paso.
No, mentira. Noten lo que sigue más adelante, porque esta es parte un poquito de lo que ya estuvimos viendo en un sentido. Pero luego, aquí entra algo que a mí me parece genial también, toda esta historia. Versículo 14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo. Noten esto, Jesús lo encontró. No fue el hombre que lo encontró. No fue el hombre que lo encontró. El hombre lo buscó después que probablemente que los discípulos le hayan preguntado, que los legalistas, los judíos, los fariseos le preguntaron quién fue el que te pidió que levantaras la camilla. Pero aquí estaba leyendo y no todos se ponen de acuerdo cuando el escritor describe después de esto. No, algunos aducen que casi que a lo inmediato, en orden cronológico. Otros aducen que incluso pudieron haber pasado muchas horas después de que el hombre sanado no haya encontrado a Jesús y no tuviera la más mínima idea de quién fue el que lo sanó y no tuviera, por lo tanto, una respuesta para los fariseos. Después de esto, no sabemos si fue a lo inmediato, no sabemos si pasaron algunas horas, pero el tema es que Jesús lo encontró en el templo. Lo encuentra en el templo. El nuevo encuentro se da en el templo y ya no en el estanque. Y ya no en aquel lugar donde se lo encontró. Y Jesús le dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo peor. Quiero rescatarlo primero. El nuevo encuentro se da en el templo, ya no en el estanque. El primer sitio de encuentro entre este hombre y Jesús era el sitio llamado como la casa de misericordia, que al final es lo que significa, ustedes sabrán, Betesda. El segundo sitio era el símbolo de la casa del Padre, de la casa de Dios. Y aquí para mí hay algo bastante interesante. Número uno, una vez más, se nos confirma, mis estimados, que quien sale al encuentro es Dios a nosotros y no nosotros a Dios. Es Dios siempre el que termina buscándonos a cada uno de nosotros. Es Dios siempre el que va en pos de cada uno. Tiene sentido porque el relato del Evangelio siempre ha sido que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar. A menudo nosotros de forma coloquial, no sé si sucede necesariamente en todos los países de nuestra región, pero aquí cada vez que uno va a la iglesia te dice, anda a buscar a Dios. No, anda ella busca a Dios. No sé si sucede de la misma forma, no sé si es propio de la cultura nica nada más, o es propio de la cultura latina, o de la cultura cristiana en general, en todo el mundo. No sé si es también solo un asunto de Occidente, pero anda a buscar a Dios, como que Dios se perdió. Como que Dios se perdió y nosotros somos ahora lo que andamos investigando dónde se encuentra el Señor, cuando desde el Génesis la pregunta siempre ha sido de Dios hacia el hombre, ¿dónde estás? Porque el perdido sos vos, el perdido soy yo. Pero una vez más viene Dios al encuentro del hombre. Pero hay algo que en este encuentro, al menos a mí, me parece bastante peculiar. El hombre está en el templo. Y sería especular en realidad del por qué estaría en el templo, porque cuando ustedes comienzan a estudiar y a profundizar un poco en esta historia, se van a dar cuenta de que pudieron haber muchas razones, por supuesto. Una de las que más fuerza tiene es que después de un milagro, después de haber recibido un favor divino, como este, a menudo las personas iban al templo para entregar una ofrenda. De hecho, hay una historia similar en otra parte de los evangelios, donde el Señor básicamente dice eso, ¿no? A la persona que recién había recibido un favor divino. Va y entrega tu ofrenda a los sacerdotes allá en el templo. De ahí que se cree que eventualmente este hombre se encontraba en el templo justamente quizás por eso, para tratar de entregar su ofrenda, su agradecimiento por lo que el Señor estaba haciendo. Y aún ahí, de todas maneras, me cabe la pregunta, ¿por qué de todas maneras se da este encuentro? ¿Por qué la Biblia nos relata lo que continúa en esta historia particular? ¿Por qué? Y aquí me parece importante señalar algo que se los he puesto en una idea
acá escrita. Noten esto, el cuerpo de este hombre había sido sanado, por supuesto, después de tantos años, de más de 30, 35 años, casi 38, si no mal recuerdo, eran lo que había estado sin poder caminar. Por lo tanto, no es de extrañar que el médico ahora le quiera restablecer el alma. Hay un proceso interesante en la sanidad de este hombre. La sanidad de este hombre comienza, número uno, por un tema físico, pero tenía todavía un problema mayor. Él tenía un problema mayor. Él no sabía quién era Jesús. Ese era un problema mayor. Él no sabía quién era Jesús. Cuando le preguntan quién te hizo esto, quién te obligó a cargar esto, la camilla, él no sabe quién es Jesús. Él sigue con un problema. Lo que pasa es que ahora es un problema que no es tan evidente, aparentemente. Es un problema que no parece tan feo como el otro, del que recién se acaba de sanar, un problema que recién acaba de resolver. Hay un problema más interesante ahora, por supuesto. Un problema que no es visto por cualquier persona. Es visto en este caso por el mismo Señor. Y aquí es cuando para mí cobra sentido esta cita de Dios, nuestro Señor Jesucristo, con este hombre. Y luego observen, porque aquí sucede algo bien particular. Observen lo que el Señor le dice en este segundo encuentro en el templo. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Ahora, esto mal entendido nos pudiera llevar a creer de que el Señor le está diciendo, hey, si volvés a hacer lo mismo que hiciste en el pasado, no solamente vas a quedar sin la posibilidad de caminar, cuidado, se te viene algo peor todavía. Porque en aquella época, recuerden esto, en el contexto en el que está sucediendo esta historia, había la idea de que toda enfermedad era producto de un pecado. Pero de ser así, ustedes entenderán que una persona debería estar enferma siempre, porque el pecado en realidad es algo con lo que estamos batallando básicamente siempre. Sin embargo, estaba siempre esta idea bien arraigada en aquella cultura. Cada vez que alguien tenía una condición que le limitaba en algo en particular, a menudo lo primero que se le venía a la cabeza a los religiosos, a la sociedad en general era esto: algo malo hizo. Aquel ciego de nacimiento, recordarán, que lo primero que le preguntan los discípulos es ¿quién pecó en la vida de este hombre? ¿Fue él? ¿Fueron sus padres? Y pareciera siempre de que la idea era problema de salud, era por causa de alguna mala decisión que habías tomado. Ahora, tenemos que estar claros de algo. Por supuesto, la enfermedad y todo, todo lo que tenga que ver con la descomposición social, por supuesto, tiene como raíz el pecado. De eso estamos claros. Pero aquí estaba la idea equivocada de que pareciera de que el Señor le está diciendo, hey, si volvés a caer en aquellas mismas cosas, te puede venir algo peor a nivel de enfermedad. Pero no es necesariamente a eso a lo que se está refiriendo. Definitivamente, ¿a qué se refiere con esto de no vuelvas a pecar? El problema de este hombre, mis estimados, es que no podía caminar, pero además se le añadía otro que era peor, era que no estaba reconciliado con Dios. Y Jesús le dice que no puede continuar en esa condición porque algo peor le puede acontecer. El problema, por lo tanto, de él no es que no podía caminar y que por causa de un pecado es que no podía caminar. No, tu problema es que no me conoces. No me conoces. Y si no cambia esa condición, algo peor de lo que tenías te puede venir. Y algo peor que una enfermedad o que una crisis, mis estimados, es que a la vuelta de la eternidad nos encontremos separados de Dios. Al final, dígame. El pastor Seba te está levantando la mano. Ok, bárbaro, no lo había visto, perdón. No, me encanta el tema y es como decía el pastor Alberto, es un versículo al que uno tiene que prestarle mayor atención en base a la armonía de la escritura, porque livianamente se puede usar para manipular o controlar a una persona.
Lo mismo sucede cuando el endemoniado fue liberado y le dijeron, no peques porque te van a venir 7 más, ¿no? Entonces, creo que este pasaje o este tipo de versículos se ha usado como una herramienta para conducir la iglesia como a mí me parece y controlar a los hermanos a través del miedo o de amenazas. Por ejemplo, si no te mantienes puro, te vienen más enfermedades, entonces tienes que traer más ofrendas después, mantente así. Y es una manera de generar ese miedo, esa devoción. Imagínense, Jesús está pidiéndole a este hombre, no peques para que no te vengan cosas peores, o sea, mantén tu comunión con Dios para que no te vengan cosas peores. ¿Quién puede considerar que Jesús le está pidiendo a este hombre, te recomiendo que huyas del pecado para que no te enfermes? ¿No? Nosotros huimos del pecado para evitar enfermedades. O huimos del pecado porque amamos a Dios, obedecemos su palabra y rechazamos el pecado. Porque si alguno dice, bueno, yo odio el pecado porque no me queda otra, pues si no me enfermo. Ahí es donde voy. Y creo que nosotros tenemos una comunión con Jesucristo, ¿no? Tenemos una comunión con el Señor, y la manera en la que huimos del pecado voluntariamente, ¿no? No es para que no nos venga la pobreza, no es para que no nos vengan enfermedades, es porque amamos al Señor y su palabra y creemos en Él, ¿no? Es como aquella persona que está casada y dice, bueno, no voy a engañar a mi esposo porque si no se divorcia. Por eso. No, acá tiene que haber un pacto de amor, un amor natural por el Señor, por su palabra. Y lo que está acá pidiéndole Jesús a este hombre no es mantén tu comunión con Dios alerta porque si no vas a sufrir más enfermedades. Y es muy bueno el tema para desarrollar porque hoy en día en las iglesias o en muchos lugares se utilizan este tipo de versículos para mantener a la gente activa, ¿no? Y de pronto el hermano se enfermó y ahí ya empezamos a especular. Uy, es que perdió su comunión con Dios y le vino peor. Y no sé hasta qué punto es saludable irnos por esa rama, porque como dijo el pastor Alberto, a los que le cayeron las torres de Siloé no eran más pecadores que los demás. Así que creo que tenemos que quitar ese juicio de nuestra cabeza sobre aquel que le viene una enfermedad pensando que pecó más, y tener una comunión con el Señor, huir del pecado por el mismo amor y por el mismo valor que tenemos por la salvación, y no tanto para cuidar nuestro cuerpo de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque nos va a venir una enfermedad en algún momento, y eso no representa... Yo acabo de salir del COVID. A mí me dio COVID el domingo después de predicar. Terminé de predicar y se me cayó el mundo encima. ¿Fue un castigo de Dios por mi pecado? ¿O fue una demostración de que yo no estaba haciéndolo correctamente? No necesariamente. Obviamente la enfermedad es consecuencia del pecado de la humanidad, pero yo no considero, yo no salí de la prédica y le pedí perdón al Señor, Señor, perdona, me vino COVID, pero no, yo no tengo ese problema. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado en utilizar este tipo de versículos para subirnos a esa carretera y decir, bueno, el que peca, le viene algo peor, así que tenemos que vivir la vida cristiana evitando pecar, porque si no nos enfermamos. Ese es mi comentario. Bárbaro. Gracias, Paz. Antes de darle la palabra a Kevin, que también quiere compartir algo con nosotros, estaba recordando ahorita, mientras hablaba Seba, que a veces tenemos nosotros la idea de ese Dios como los de la mitología griega. Los dioses de la mitología griega a menudo son vistos como aquellos que el que me la hace me la paga, no te la perdonan. Si cometes el error,
ellos inmediatamente toman medidas para que aprendas la lección a lo inmediato. Y pareciera a veces que nuestra sociedad occidental, acá nosotros, ha sido tan influenciada por ese tipo de pensamiento, por ese tipo de cultura, que de forma hasta inconsciente, si ustedes quieren, sin intención alguna probablemente, sin tener de pronto ni siquiera mucho conocimiento acerca del tema de allá. Pero esa cultura que se viene acarreando de años tras años, a través de los distintos imperios en la historia, de pronto en algunos ha incurrido en esa idea de que en la relación que tenemos con nuestro Señor es justamente similar que en la antigüedad. Cometo un pecado y a lo inmediato aquel viene y me castiga, me tira un rayo y me quiere castigar. Y por supuesto el pecado tiene consecuencias. Y por supuesto el pecado desencadena una serie de cosas. De eso estamos claros. Pero eso es básicamente por un principio natural de la vida, por un principio natural de lo creado. No por un Dios vengativo deseando que te vaya mal, que te duela, pareciera interesado en que sufras inmediatamente la consecuencia. Cuando veo más a un Dios en las Escrituras deseoso de decirte de cuánto te ama, de cuánto está dispuesto a reconciliarse y a decirte, por supuesto, de que lo que ha hecho tiene consecuencias naturales. Pero es importante esa diferencia. Y número dos, en relación a siempre a lo que decía mi estimado Seba, es que me motiva a no pecar. Será justamente, no quiero pecar porque Dios me va a castigar. Entonces a veces pareciera que la motivación de no pecar es miedo a las consecuencias. 1. 2. No quiero pecar porque no quiero lidiar con la culpa. No quiero lidiar con culpa. Y número 3, no quiero pecar porque me daría vergüenza que otros se den cuenta. Y noten esto, pareciera que a veces las motivaciones del por qué intento vivir una vida en santidad está en una de estas tres. Miedo a las consecuencias, miedo a sentirme culpable, miserable en la vida, yo que no me puedo salir de este pecado, de este problema, de este hábito oculto. O 3, miedo a la vergüenza, a que se exponga lo que realmente soy delante de las personas y que todo el mundo se dé cuenta que no soy tan como la gente creía. Y ahí me doy cuenta que definitivamente he estado atravesado en mi corazón, porque lo que me debería de motivar a no pecar, como bien lo decía Seba, es amor. Es querer corresponder en amor a lo que Él ya hizo por mí. Porque si no, tristemente, otra vez, puedo ser incluso yo mismo expuesto a estos niveles de manipulación que hay en las iglesias muchas veces. Expuesto. Y me la creo. Y me la creo porque mi relación con Dios se ha basado en este tipo de criterios. Miedo a las consecuencias, a la culpa y a la vergüenza. Mi estimado Kevin. El salmista decía en el 119, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar. Sí, es algo que podemos tener en cuenta. Ahora, yo quería enfocar mucho el tema de la sanidad. Obviamente el Señor busca que nuestra sanidad del alma, nuestra sanidad del espíritu antes que la física. O la física también puede ser un resultado tal vez de nuestra fe y que el milagro que quiera hacer el Señor con cada uno de nosotros. Sin embargo, yo meditaba en que es interesante que muchos años, yo en mi fe distorsionada, tal vez hace varios años, pensaba que lo que dependía de mi fe era una sanidad o una respuesta. Entonces, pongámosle respuesta a la sanidad, porque mucha gente espera la sanidad, como este enfermo que estamos estudiando hoy. Espera la sanidad, pero el problema es cuando nuestra fe depende de la sanidad, depende de la respuesta. Cuando nuestra fe depende de la respuesta, no necesariamente buscamos enamorarnos más de Dios. Buscamos enamorarnos de los resultados de Dios o de las bendiciones que Dios nos puede dar o los milagros que Dios pudiera hacer.
Puede ser que tengamos por muchos años un deseo de ser sano de alguna enfermedad o un deseo de simplemente que Dios nos resuelva las cosas y no sucede por años. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios resuelve tus cosas o nuestras cosas o nos sana, ya se solucionó nuestra vida, ya somos salvos. Es algo para meditar en esto, porque se hacían, me acuerdo, se hacían grandes servicios de milagros y tal vez la gente no recibía su milagro y veía un montón de gente recibir su milagro y no venía a nosotros. Y yo decía, ¿por qué tanta gente sí? ¿Por qué tanta gente no? A Dios quiere a unos menos y a otros más. Lo que quiero aportar al tema de hoy es que nuestra fe no dependa de una sanidad. Que nuestra fe dependa del crecimiento de Cristo en nosotros. O sea, ya de por sí, la sanidad, el milagro, la provisión mayor es Cristo. No necesitamos nada más para creer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo digo? Porque si dependemos de esto, nosotros perfectamente pudiéramos recibir un milagro, recibir una sanidad y seguir pecando lejos de Dios. Por eso Jesús le dice, no peques más. Ya te sané, pero no peques más. En el Salmo 78, lo pueden buscar después, lo pueden anotar. Yo sé que hay gente que por ahí que le gusta anotar. En el Salmo 78, el salmista expresa a un pueblo infiel, siéndole infiel a un Dios fiel. O sea, Dios les mostraba todas las maravillas a este pueblo, les mostraba, les hacía prodigios, les hacía milagros, y aún así el pueblo se olvidaba de estas cosas y le seguía siendo infiel. Dice el Salmo en el 78, versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras, dice, y de sus maravillas que les había mostrado. O sea, no es suficiente o no es necesario solamente la sanidad para que nosotros creamos, para que nosotros tengamos una vida de devoción a Dios. Nuestra vida de devoción, de amor y de crecimiento en el Señor no debe depender de una sanidad, debe depender de la respuesta de nuestro amor, del amor de Dios hacia nosotros. Eso es mi aporte. Quiero que vean algo que me pareció genial. Uno de los padres de la iglesia por allá del siglo IV, siglo V aproximadamente, en los años de la primera iglesia, dijo algo en relación a este pasaje que recién leímos, ¿no? No peques para que no te venga algo peor. Y noten esto, me pareció genial. Ayer yacías acostado en un lecho, abandonado y quebrantado, sin que nadie te echase a la piscina cuando se agitaban las aguas. Hoy te has encontrado con el hombre que es Dios, o mejor dicho, con quien es Dios y hombre. Te levantó del camastro, incluso has cargado al hombro tu camilla y has esculpido en una columna el beneficio recibido. No te acuestes de nuevo en tu camastro, volviendo a pecar. Me gustó la imagen que usa él. No te acuestes de nuevo. Básicamente la idea que hay detrás de lo que Cristo le estaba diciendo era esto. No te acuestes de nuevo en tu camastro, volviendo a pecar. Tal como estás, camina recordando el precepto de estás curado. Anda y no peques más para que no te suceda algo peor. Es decir, para que no seas peor después de haber recibido el beneficio. A mí me parece genial esta parte. No te acuestes de nuevo en tu camastro. No te acuestes de nuevo. Eso me parece extraordinario, porque lo que está insistiendo el Señor es, quiero que entendas cuál es la motivación detrás del haberte levantado de esta camilla. La motivación no es que simplemente caminaras, no, la motivación es que pudieras entender quién soy yo y que después de todo, aquello que se debía levantar de la camilla no era tu cuerpo necesariamente, era tu alma. La camilla aquí representaba una vida que estaba atrapada en el pecado, atrapada en la oscuridad, y que ahora al levantarse de ahí, al conocer al mero Señor, lo que Cristo le está diciendo, no volvás, por favor, a esa camilla. No volvás. No tomes la decisión de volver. ¿Y saben por qué esto es importante? Déjenme compartírselo de esta manera.
Porque a menudo cuando nosotros recibimos algún tipo de milagro, de bendición, de solución a un problema en el que nos encontremos y no hacemos los ajustes, cambios en nuestra vida, recuerden que cada milagro que el Señor hace, sí, por supuesto, es una forma de amor, sí, por supuesto, es una manera en la que Él nos expresa su bondad y su gracia, pero también a veces los milagros se convierten en ese detonante para que podamos entender que hay cosas en nosotros que tienen que cambiar, que hay cosas en nosotros que tienen que ajustarse en nuestro carácter, que no puede ser que el Señor esté mostrando misericordia día tras día y pareciera que no nos importa el hecho de que hay cosas que no estamos haciendo el esfuerzo de cambiar, cosas que tenemos que ajustar, que corregir. Debemos de sentirnos confrontados. Algunos milagros no solamente deberían de traernos felicidad, nos deberían de hacernos sentir confrontados, porque deberíamos de decir, ¿cómo yo, siendo como soy, aún así el Señor me considera como para hacerme un milagro? Es decir, tengo que cambiar, porque yo siendo quien soy, aún así, Dios hace algo bueno por mí. Eso habla bien de Dios, pero también me debería de ayudar a entender las cosas que necesito cambiar en el proceso. Si no, corro el peligro, mis amigos, de vivir el peligroso camino de acostumbrarme a las misericordias del Señor. Y noten lo que les estoy diciendo, porque malentendido también puede ser mal interpretado. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y yo quiero vivir viendo las misericordias del Señor siempre, por supuesto. Yo estoy claro de eso. Cuando digo de acostumbrarme a vivir de misericordias, es tomar en vano cada cosa que ha hecho por mí. Y cuando yo mal acostumbro a vivir de las misericordias, noten lo que sucede. ¿Qué sucede cuando nos acostumbramos a vivir de misericordias? Número 1, te acostumbras a vivir de misericordia cuando tomas el pecado livianamente. Cuando tomas el pecado livianamente. Es decir, como sé que Dios es perdonador, no hago lo que se requiere para cambiar algunos aspectos de mi vida. Porque de todas maneras Dios perdona. Y como Él perdona, ¿para qué forzarme tanto después de todo? Ahí me estoy dando cuenta que estoy abusando, permítanme usar esa expresión, de la misericordia del Señor. Y número 2, cuando te acostumbras a vivir de misericordia, consientes el pecado de otros también. No solamente tomas tu pecado de forma liviana, sino que consentís el pecado de otro. Porque si ni yo mismo me considero que estoy tan mal, bajo la luz que tengo, es la luz que estoy viendo en otros también. Y tristemente, la vida se vuelve cada vez más oscura. ¿Por qué? Me acostumbré a vivir. De ahí que cobra sentido lo que el Señor le dice a este hombre. Andate, pero no sigas en tu mismo estilo de vida. No es posible que querrás continuar en el mismo estilo de vida, porque algo peor te puede pasar, y es abusar de la gracia y de la misericordia del Señor. Y no sé si hay alguien, me avisas que please. El pase. El pase. Seba, sí. Ok. Paseba. No, y gracias a Dios por este devocional y por este discipulado y por poder estar hablando de este tema. Este caso de este paralítico es uno de los casos más claros en los evangelios de una persona que recibe la sanidad, y la sanidad no necesariamente le lleva a la seriedad en su comunión con Dios. Porque a veces caemos en el error de pensar de que una intervención divina puede llevar obligadamente a una persona a los pies de Cristo, ¿no? Y lo vemos en muchos lugares donde las personas son sanadas, llegan corriendo al altar, son sanadas de su enfermedad, o por decirlo así, ¿no? Y no regresan y no cambian. En Mateo 11:20 dice, Jesús empezó a increpar a las ciudades
en las que había hecho la mayoría de sus milagros, pero no se habían arrepentido. Y luego le dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo se hubieran arrepentido. Habla claramente de que la sanidad del cuerpo no necesariamente representa una perfecta comunión con Dios. Y hay personas que suelen decir, no, si el Señor me sana, voy a cambiar. No, si el Señor hace un milagro en mi vida, voy a ponerme en serio con Él. Y la sanidad y el milagro no es la garantía de tener una comunión con el Señor seria. Sin embargo, el Señor no busca una comunión seria para operar un milagro. Porque como dijimos, la misericordia que había en Jesús fue la que llevó a Jesús a operar la sanidad. No era que el hombre estaba ya realmente preparado espiritualmente para recibir un milagro. Y lo hablamos la semana pasada. A veces les decimos a las personas, tienes que estar bien con el Señor, tienes que dar tu ofrenda, tienes que asistir a la iglesia y el Señor te va a sanar. No, en este caso no fue así. Y en este caso, la sanidad del cuerpo de esta persona no lo llevó a este hombre a tener una comunión correcta con Dios. Y por eso yo siempre pienso en este caso cuando escucho a las personas decir, si el Señor me hace esto, mi vida va a cambiar. No, porque a este hombre después de 38 años de estar postrado le cambió la vida, el encuentro con Jesús, pero fue un encuentro no interno. No fue un encuentro interno, de hecho, como dice, no sabía quién había sido. Así que es uno de los ejemplos que más marcado en los evangelios tenemos de una persona que recibe el beneficio de la sanidad por parte de Cristo, pero no cambia su vida. No es el mismo caso, por ejemplo, que Bartimeo, que el Señor le sanó y lo seguía en el camino. No es el caso que el endemoniado gadareno, que Jesús le sanó y le rogaba que quería estar con él. Bueno, en este caso, no. En este caso, este hombre parece que no tenía mucho interés en averiguar quién era Jesús. No tenía mucho interés en caer a sus pies y darle las gracias por la sanidad. El hombre dice, no sé quién fue. Así que ese es el aporte que tenía para este momento. No, y es interesante porque él dice, no sé quién es. Pero aquí me vuelve otra vez la extraordinaria forma en la que opera el Señor. Vos no sabés quién soy, pero sí sé lo que vos necesitas. No tenés la más mínima idea de quién soy, pero yo sí sé quién sos vos. Y yo sí sé lo que vos necesitas. Y esa parte es extraordinaria. De ahí que para mí, después, para ir terminando, mis estimados, tiene sentido lo que sucede en el versículo 15. El hombre se fue, después de ese encuentro con el Señor en el templo, se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Aquí sucede algo interesante. Jesús, al menos el texto no nos dice, pero Jesús no parece que haya sido el que motivó que el hombre saliera a contarle a los otros quién lo había sanado. Algunos aducen que lo que hizo al ir donde los judíos, al ir donde los legalistas, donde los religiosos, fue sacarse de un clavo, de un problema. Porque recuerden que violar la ley del sábado implicaba un castigo en particular. Algunos aducen que lo que estaba haciendo era lavarse las manos diciendo, a ver, ya tengo al que ustedes pueden castigar, aquel que me pidió que yo levantara la camilla. No fui yo, oyeron, fue aquel. Fue aquel. La verdad es que no se sabe, pero de todas maneras, no podemos decir si la intención fue buena o si fue necesariamente mala la intención de este hombre. Pero hay algo que sí llama la atención. Los hombres religiosos le habían preguntado, ¿quién te pidió que levantaras la camilla? Eso fue lo que les pidieron. Los religiosos preguntaron, ¿quién te dijo que levantaras la camilla? Esa fue la pregunta que le hicieron. ¿Quién te hizo violar las reglas?
¿Quién te hizo? ¿Quién te dijo que esa era la forma en la que podían hacerse las cosas? ¿Quién te dijo que esa era la manera? Noten esto. Ese quién te dijo a veces me suena como quién te dijo que esa es la música que tenés que escuchar para acercarte a Dios. ¿Quién te dijo que esa es la manera en la que se tiene que adorar? ¿Quién te dijo que era todo eso? Y aquí el hombre y les responde a ellos cuando los busca, no les dijo quién le pidió levantar la camilla. Lo que les responde es el que lo sanó. Jesús fue el que me sanó. Enfatizó en lo que realmente importaba, la curación, no en quién le pidió levantar una camilla. Jesús fue el que me sanó. No sé al final aquí cómo habrá sucedido en el caso de este hombre, pero me suena un poquito a lo que hizo aquel otro ciego que había visto. A ver, yo no sé quién es, si es finalmente un profeta si no es profeta, si es falso, yo no sé. Yo lo que sé es que antes no miraba y que ahora sí veo. Entonces, básicamente lo que este hombre está diciéndoles a estos religiosos es casi que lo mismo, ¿no? A ver. Más importante que quién me pidió que levantara la camilla es que ese hombre me sanó. Y aquí está la parte clave, mis amigos. Creo que una de las cosas más importantes en nuestra relación con el Señor es que mi relación con Él se define como en un parteaguas. Hay un antes y un después. Toda vida que ha sido encontrada, que ha tenido un encuentro con el Señor, justamente se define por un antes y un después. Cierro con esta historia. Hace algún tiempo leí en un libro, me parece que fue, o escuché en un mensaje, no recuerdo con exactitud, pero es la historia de un hombre que había sido maltratador de su esposa, de sus hijos, alcohólico empedernido, un alcohólico pero de esos que bebe todos los días, que no para, su vida es un desastre. Tiene un encuentro con el Señor, su vida se mira transformada, y cuando llega al trabajo luego del encuentro con el Señor, todos se asombran, por supuesto, del cambio que miran en él, que observan. Pasan los días y siguen viendo el cambio. Todavía no saben que es cristiano, pero cuando se dan cuenta que es cristiano, le dicen, y de ahí te volviste de los espirituales, de los aleluyas, de los gloria a Dios, ustedes saben todos los pronombres que nos ponen, todos los nombrecitos. Y entonces él dice, y sos ahora de los que creen que el agua se convirtió en vino, ¿verdad? Dice, sos de los que creen que se pueden caminar sobre las aguas. Sos de aquellos que creen que y comienzan, ¿no? Por supuesto, la burla. Y entonces él dice, yo no sé mucho de aguas que se convierten en vino, no sé mucho de personas que caminan sobre las aguas, pero sí sé algo, dice él, que mi matrimonio se estaba destruyendo y hoy me estoy reconciliando con mi esposa, que mis hijos me odiaban y hoy me estoy acercando como nunca antes a la vida de ellos. Que no podía dormir por causa de las depresiones y las tristezas profundas que tenía que convivir día a día. Y hoy puedo decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Al final, mis estimados, puede que nosotros a veces no sepamos tanto de algunas reglas, de algunas formas, de algunos métodos, pero sí va a ser importante que digamos, yo estaba enfermo y un día me sanó. Yo estaba esclavo del pecado y hoy soy libre del pecado. Esta era mi vida antes, esta es mi vida hoy. Porque al final ese va a ser el verdadero testimonio de que he tenido un encuentro con el Señor. No sé si alguien más quiere cerrar, Pastor Sebas, quiere cerrar este tiempo de esta clase. Le cedo los últimos. No, la verdad que ha sido muy buena la exposición, la enseñanza, y creo que tenemos que ahora nos toca a nosotros llevar la aplicación, aplicar esto a nuestra vida, dejar de buscar acciones
de parte de Dios para entonces devolverle nuestra vida más seria en la comunión, y aprender de esta historia que es una historia real, aprender no solamente de la misericordia que Jesús tiene por cada uno de nosotros, que sin esperar que estemos a esa medida que nos lleve a calificar en perfección para poder obrar en nosotros. Él por misericordia obra, y también, como decíamos la semana pasada, Él quiere. No es que Él le gusta la enfermedad, no es que Él le gusta que padezcamos alguna necesidad. Sin embargo, Él se acerca a nosotros a pesar de que no le conozcamos correctamente o completamente. Y aprender de esta historia, como decía el pastor Alberto, aprender de esta historia a no cometer estos errores y a no dejarnos manipular por nuestra mente, porque a veces nuestra mente es la que nos pone la presión, ¿no? Porque a veces decimos que son los sistemas, las iglesias, los fariseos. A veces nuestra mente es la que también nos lleva a ese juicio. Pastor Alberto, gracias, especialmente por estas últimas palabras. Gracias por compartirlo. Y quisiera que hagamos una oración. Y entonces la semana que viene continuamos con nuestro estudio de Juan 5. Como cada sábado se pone hermoso, tomen notas, compartan. Y bueno, hoy somos 48. Yo les animo a que sigan motivando a todas las personas que se conecten sábado tras sábado, para que este número no siga bajando, ¿sí? Por más allá de que nosotros lo hacemos no por los números, lo hacemos porque nos gusta reunirnos y leer la palabra, pero en el grupo hay más de 100 personas en ambos grupos. Entonces sería bueno que también nosotros busquemos motivar a nuestros hermanos a que sigan con esta rutina, conectándose, ¿sí? Y gracias, Pastor Alberto, por tomarse el tiempo y preparar esta clase para cada uno de nosotros. Oramos. Señor, gracias te damos, Padre, por esta enseñanza, por esta clase. Señor, gracias por lo que has hecho. A veces no entendemos lo que nos ha pasado, pero sí vemos lo que nos ha pasado. Éramos ciegos y ahora vemos. Estábamos con necesidad y ahora ya no tenemos, estamos completos en ti. Señor, te pido que no perdamos esa memoria nunca, que nunca perdamos, Señor, los recuerdos, Señor, y lo que es realmente importante para nuestra vida, lo que viene del cielo. A veces estamos más pendientes del fruto de la tierra que lo que cae del cielo para nuestro sustento. Te damos gracias porque en ambas partes tú eres el sustentado. Señor, te pido que como este hombre ciego, también nosotros podamos, Señor, disfrutar de la bendición de la sanidad. Si hay algún hermano enfermo entre nosotros, te pido, Señor, sana su cuerpo por tu misericordia, obra, por tu amor. Padre, y gracias por este grupo de hermanos que aún todavía seguimos con el deseo de estudiar, de aprender cada sábado. Oramos por los grupos de raíces, por el grupo de programación, para que los hermanos se motiven a seguir estudiando y no comprometer este horario del sábado en la mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos por conectarse. Una vez más, Xiomara, Jimena. Mira, ya me estoy contagiando de nuestra querida Marcelina, que la amamos. Jimena, feliz cumpleaños. Gracias por conectarte también. Un beso a todos, les amo. Nos vemos entonces el sábado que viene para seguir con otro devocional, con otro discipulado más. Y tengan un hermoso sábado, descansen, disfruten con la familia y con el Señor. Un beso a todos. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Buen fin de semana. Bendiciones Para todos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones para Chao, todos. Kevin. Chao, Pastor Nos Marcelo. vemos. Chao. Chao. Que tengan un buen fin de semana todos. Igualmente, Igualmente, Pastor Marcelo. bendiciones. Chao, chao. hermano.